Hola chicos, bienvenidos a Frontera Nacional. El día de hoy tenemos a Pedro Guzmán, vocero del Movimiento Social Patriota, y a mi compañero panelista Jorge Navarro. Gracias Pedro por aceptar la entrevista. Jorge, adelante. En Chile la pena de muerte fue derogada en el 2001, Pedro, durante el gobierno de Ricardo Lagos, que modificó diversas leyes y muchas normativas. Por lo demás, ustedes son pro vida inocente. De hecho, ustedes realizaron una manifestación donde decían pedófilos muertos, problemas resueltos, algo a lo cual yo adhiero. Pero hay un tema importante que me quedó dando vuelta en una de las entrevistas que tú hiciste en televisión, y tiene que ver con que la vida tiene calificación. ¿A qué te refieres con que la vida tiene calificación, Pedro? Y bienvenido. Muchas gracias. Antes que todo, le agradezco la invitación y le mando un saludo grande a toda la gente que esté viendo y que está disfrutando de la entrevista. Espero no ser muy aburrido. A ver, te explico un poco. La pena de muerte es un tema bastante controversial, pero que para nosotros es súper simple. La vida es la que se debe defender y lo hemos dicho hasta el cansancio, hasta el hartazgo, pero esta vida sí tiene calificación, es lo que tú estás consultando. Esencialmente significa que no todas las vidas son iguales. No es lo mismo la vida de un niño inocente en el vientre materno que la vida de una persona que ha elegido libremente llevar adelante una vida delictual o cometer actos que son imperdonables por la sociedad, como es el caso de la pedofilia. Aconteció en el caso de Sofía, por ejemplo, el cual yo creo que va a marcar, personalmente marca mi vida, porque tengo una hija de edades similares, en el cual el criminal, no conforme con violarla, la mata a pisotones. Ese tipo no merece que nosotros lo mantengamos con nuestros impuestos. Directamente lo que se requiere es, como dice la teoría de la pena de Von List, aquí los más leguleyos me van a entender, la pena tiene tres objetivos. La primera, para aquel que nunca ha cometido un delito, disuadirlo de que lo cometa. Aquel que no es un delincuente habitual pero ha cometido delitos, corregirlo. Y aquel que es un delincuente habitual o que eventualmente no tiene la posibilidad de dejar de cometer esos delitos, anularse. Hay solamente dos formas de anularse digamos, jurídicamente. Una es la pena perpetua efectiva y la segunda es la pena de muerte. ¿Por qué no solamente pena de presidio perpetuo calificado o presidio efectivo? Por algo muy simple. Hay delitos que ya lo dijeron los juristas durante siglos y que actualmente parece que el ser humano perdió el sentido común, son imperdonables. La sociedad no puede perdonar, porque sabiendo que él puede existir o que eventualmente pudiese escapar de su reclusión, el delito es demasiado grave o el riesgo que se corre es demasiado grave. Recordemos que para la visión nacionalista, a diferencia de las visiones de derecha e izquierda, el objetivo final es la nación y la protección de la misma, de la familia, la identidad, la patria, pero esencialmente la nación, como Estado-nación. Una persona como esta no atenta solamente contra una niña, atenta contra la estabilidad mental y social de un país completo. Por ende, eso es nuestro fundamento para solicitar la reinstauración de la pena de muerte. Quería hacerle una consulta sobre el Movimiento Social Patriota, ya que no está consolidado como partido. ¿Cuándo lo van a hacer? Porque me he dado cuenta que están haciendo ya actividades, están más masivas regiones, y el partido, ¿cuándo? El partido se viene probablemente, bueno, es casi un hecho, en marzo, parte de la conformación de partido político. Son 210 días los que nos da el CERVEL, y durante esos 210 días tenemos que obtener aproximadamente 12.000 firmas ante notario, cosa que no es una tarea imposible de lograr, pero sí es una tarea difícil. Por ende, vamos a requerir el apoyo y la ayuda de toda persona que se considera a sí misma nacionalista, que es algo muy importante, porque sin el apoyo de toda la gente que nos da like, que nos sigue, que nos saluda en la calle u otras cosas por el estilo, es imposible. Este va a ser un partido de los chilenos, no un partido nuestro. ¿Cómo se forma el Movimiento Social Patriota? El Movimiento Social Patriota nace a partir de un club deportivo. Es bien interesante la situación porque durante mucho tiempo, si bien yo albergaba ideas nacionalistas, nunca las llevamos adelante como una idea política. A ver, y quiero dejar esto súper claro, el nacionalismo no es patriotismo cívico. El patriotismo cívico es, por ejemplo, el chileno nacionalista Zapatero. Yo amo, amor a Chile, venta de mote con huesillo. Eso es patriotismo cívico, que quiere decir que a todo el mundo siente algún apego por su nación. El nacionalismo, como idea política, tiene un ideario propio, que viene desde el año 1902,
y que ha sido llevado adelante con ideas que le son propias. Entonces, nosotros, partiendo de ese punto, vimos que aquí en Chile no existía una visión nacionalista. Esto, curiosamente, fue acabada en la década de los 70. Se destruyó el nacionalismo chileno por la ayuda de Salvador Allende y Pinochet, y no existía nadie que lo representara esencialmente. Nosotros partimos como este grupo deportivo, el cual esencialmente estaba abocado a intentar sacar a jóvenes de las drogas. Y enseñábamos lo que yo enseño regularmente, que son defensa personal, boxeo, un poco de lucha, montañismo, supervivencia y otras cosas más, a estos jóvenes de escasos recursos o jóvenes directamente en situación de drogadicción. Y aconteció que uno de estos jóvenes que estaba muy bien, que de hecho yo creo que era un talento deportivo perdido, después de que encontró trabajo y le acontecieron las mil y una, volvió, recayó en las drogas. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos la capacidad de llevar el soporte que requiere una persona en una situación de drogadicción o en una situación de pobreza o abandono. Y les dije a mis queridos amigos y ya camaradas, señores, no estamos haciendo absolutamente nada. Este es un saludo a la bandera, lo hacemos esencialmente porque nos sentimos bien los días domingos, pero si queremos cambiar el mundo, las cosas se deben, el toro se debe tomar por las astas. Y la única forma de cambiar este estado de cosas corrupto y decadente va a ser esencialmente a través de un movimiento o un partido político. Vamos a cumplir 3 etapas. Primero vamos a juntar un número gravitante de personas lo suficientemente valientes para llevar a cabo una empresa la cual nos puede costar la vida. Ese fue el grupo deportivo. Después de eso entrará el movimiento político, el cual debe consolidarse y entrar en la psiquis colectiva. El tercero es conformarnos como partido político. Y el cuarto es avanzar en la toma del poder, que es esencialmente lo que estamos buscando. No somos un partido de nicho ni un partido que quiera ser una pyme. Queremos tomar el poder y salvar la patria. Tú hablabas del nacionalismo de 1900, 1902. Hay un autor bastante interesante, que es Nicolás Palacio, y él tiene bueno, el sentimiento de crisis del orden tradicional igual se hizo evidente para un pequeño grupo en ese tiempo que era bastante influyente, que eran intelectuales reformistas, podríamos llamarlo, y que hicieron una crítica al sistema educacional y político en ese tiempo. Él crea un libro llamado La raza chilena, en donde exalta las virtudes del pueblo chileno, y él consideraba, ¿cierto? Perdón, él de alguna forma criticaba la falta de espíritu nacional o nacionalista de la élite dirigente. ¿Va por ahí el tema o te refieres a otros autores desde ese tiempo? Mira, el primero es Nicolás Palacio, de hecho era el padre del nacionalismo chileno. Perfecto. La gente lo conoce solamente por el libro La raza chilena, pero tiene publicaciones para tirar para el cielo, finalmente. Yeah. Nicolás Palacio se aboca esencialmente en qué es la educación nacionalista. Porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la educación para la derecha? Vamos a hablar de la derecha capitalista. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ustedes me podrían ayudar más o menos cuál es el objetivo? Principalmente yo creo que el objetivo de la derecha capitalista ahora es un libre mercado excesivo, extremista. Pero la educación tiene objetivos. Yo te diría que el objetivo es crear no tiene un nacionalismo intrínseco, al fin y al cabo bastante globalista en términos de... Mira, el objetivo esencialmente es crear sujetos de mercado. Sujetos de mercado, exacto, ¿ya? En el fondo es que sean consumidores y sean productores en una mayor o menor medida, nada más. El mercado excesivo, ¿ya? Para la izquierda, esencialmente, es el adoctrinamiento de la lucha de clase. El nacionalismo tiene esencialmente la educación por objetivo, crear ciudadanos de bien para el país. ¿Qué quiere decir? El colegio, la universidad, son lugares en los cuales se deben formar a los nuevos ciudadanos. Y ese es el planteamiento de Nicolás Palacio, y es el que empieza a hacer de ahí en adelante después con Keller, con el mismo Jorge González Fonmarés, con Pinochet, con Juan Gómez Milla y otros más. Ya que tomaron a Jorge González, ¿usted estaría reviviendo lo que sería el movimiento nacional socialista chileno de antaño? Mira, lo que pasa es que, a ver, podemos coincidir en algunas cosas. Primero no coincidimos en la forma, porque hay que pensar que es una cuestión de la época. La gente en ese tiempo se sentía nacionalsocialista o eventualmente quería ocupar camisas pardas, grises o lo que fuera, porque era una moda. Pero no era nacionalsocialismo alemán o nacionalsocialismo como tal. De hecho, creo que fue muy mal elegido el nombre. Ese movimiento debió haber sido un movimiento nacionalista. Pero bajo ese prisma nosotros revivimos las ideas que priman del nacionalismo. Por ejemplo, para nosotros es extremadamente importante la nacionalización de los recursos naturales, cosa con las cuales coincidimos con el movimiento nazista chileno, en realidad. Coincidimos también con la libertad de la mujer para poder elegir.
esencialmente fueron los nazistas los que se encargaron de que la mujer pudiese votar, por ejemplo. Pero no coincidimos con otras cosas que son propias de la época que ni siquiera vale la pena nombrarlas, o sea que actualmente son tiradas de las mechas, incluso medias ridículas también. Nosotros creemos principalmente de que ustedes no tienen ligamientos con el fascismo y con el nacionalsocialismo. ¿Cómo pueden ustedes revertir? Porque esa es la imagen que estos medios de comunicación que son totalmente sesgados, pueden revertir, cómo lo están haciendo argumentalmente, y ante todo, ¿cuál es la base para decir el movimiento social patriota no es fascismo por esto y no es nazista por esto? Yo lo entiendo desde la perspectiva de que no pueden ser nacionalsocialistas porque, como tú decías, hay cosas de la época que no se deben decir. Pero por dar un par de casos, en el MST jamás diría situaciones como la eliminación de cierta raza, o tampoco dirían algo así como la tierra vital que hablaba el Mein Kampf en Hitler, ¿no es cierto? Esta ampliación en base a mantener una cantidad de población alemana. ¿Ustedes cómo revierten este tipo de argumentos cuando la televisión lo que hace es estas palabras policías? Mira, a ver, podemos ir por partes ahí. Primero, hay que entender que existe un sistema que es globalista y un sistema que es nacionalista, que es la protección del Estado-nación esencialmente. La derecha y la izquierda por eso ahora están tan difusas y ya no existen prácticamente, porque son globalistas o son nacionalistas, prácticamente no hay nada entre medio. Esa es la verdad, eso lo dice Macron, lo dijo Merkel hace menos de una semana, lo dijo Vladimir Putin y todos los grandes estadistas mundiales. Que aquí Piñera no se dé cuenta o que los políticos de acá estén viviendo en el año 1980 es otro problema, pero esa es la realidad a nivel global. Para poder quitarnos el estigma que nos ha puesto esencialmente la prensa globalista, porque eso es lo que es, tenemos que hacer el mismo trabajo que hizo la izquierda durante décadas. En 1990, aquí llegaron desde Europa todos los pensadores gramscianos de la izquierda, es decir, intentar permear la cultura con marxismo sin que la gente se diera cuenta que era marxismo. Aquí nosotros tenemos que hacer lo mismo, intentar y hacer el trabajo de lograr hacer entrar la cultura nacional a través de todo, la música, el arte, los memes, el internet, lo que acontece. Respecto a los puntos que nombraste, la idea del espacio vital es una idea que es propia de los nacionalismos de los años 30 en una Europa de post-revolución industrial. ¿Cuál era el objetivo de eso, por ejemplo? Era esencialmente agrandar territorio por la saturación y porque necesitaban espacio. Aquí en Chile no existe esa situación. Aquí falta poblar el país con chilenos. De hecho, tenemos kilómetros cuadrados donde no vive absolutamente nadie. Por ende, creer en un expansionismo territorial es una cuestión que está totalmente fuera de lógica en los tiempos que corren. Además, el nacionalismo real sudamericano siempre va a propender a unirse y a cooperar con los demás países. Por ejemplo, mi sueño es poder hacer un corredor bioceánico con Argentina. Si Argentina tuviese un gobierno nacionalista como el de Juan Domingo Perón, por ejemplo, podríamos eventualmente crear un corredor bioceánico del Atlántico al Pacífico, lo que significaría que los productos chinos podrían pasar a Europa por nosotros y nosotros cobrar por eso. Imagínense el beneficio que sería. O quizás poder trabajar en conjunto en la extracción de litio con Bolivia o de cobre con Perú. El sueño es trabajo conjunto, no más guerra ni tampoco más divisiones internas. Cada uno a su espacio, pero trabajando de manera mancomunada. Esto no es chauvinismo. El chauvinismo cree que nosotros somos eventualmente superiores simplemente por ser chilenos. Al contrario, nosotros decimos que todos tienen validez y que cada nación necesita desarrollarse como tal, independiente en donde esté, incluso geográficamente. Así que ese es uno de los grandes puntos que tienen que quedar claros y que normalmente la gente los confunde. Esto aquí se han ido militantes, que se van muy poco, porque nosotros no queremos estar en guerra con los argentinos, o no queremos una guerra con los bolivianos, con los peruanos. Es una visión súper cejada, súper divisionista y que le hace súper mal al nacionalismo. Ya que se va a consolidar como partido el Movimiento Social Patriota, ¿cuál sería su proyecto político a cara de municipales y la Cámara de Diputados, senadores? Mira, nosotros esencialmente pretendemos tomar un municipio. Ya estamos buscando exactamente cuál. A mí me gusta mucho la guerra épica, así que seguramente vamos a buscar uno que sea complicado para poder pelear ahí codo a codo con nuestros enemigos clásicos. Y también buscar diputados, a lo menos diputados. Y también el sueño y la posibilidad de juntar las 90.000 firmas que nos piden, aparte de transformarnos en un partido político, para tirar un presidenciable. Esencialmente para que la idea se muestre. Demostrar que el mundo ya no se divide en esta amalgama de izquierda y derecha maniquea,
sino que al contrario, existe un mundo multipolar, con múltiples opciones para los mismos problemas, y que ya estamos entrados en el siglo XXI, y que los desafíos son nuevos. Así que, esencialmente eso. ¿Y cuáles serían las leyes que impulsarían o cuáles derogarían? A ver, es bien puntilloso porque hay 22.600 leyes más o menos, pero 24.000 ya a esta altura. Pero, por ejemplo, esencialmente propenderíamos a todas leyes que sean pro familia, pro patria y pro identidad, esencialmente, y pro justicia social. Por ejemplo, para nosotros es un tema el cobre. ¿Por qué? Porque Chile actualmente, ustedes saben, tiene el 25% del cobre y se alimenta de ese 25%. Y de hecho, como en buen chileno, paramos la olla con un 25% del cobre. ¿Por qué? Porque aquí en Chile no existe royalty, a pesar de que a los libertarios les guste tanto la idea de que los privados hacen todo mejor que el Estado y otras cosas más. Hay que darle el aviso de que Codelco es la empresa más eficaz y más eficiente del planeta en la extracción de mineral, al punto que vienen de Nueva Zelanda, que tanto que admiran los libertarios y los progres de Nueva Zelanda, a aprender a Codelco de cómo se extrae el cobre y cómo se administra. Por ende, nosotros queremos recuperar mayor porcentaje del cobre, ojalá en un 100%. ¿Para qué? Para que Chile pueda eventualmente beneficiarse de aquello. Y voy a explicar un poco a los escuchas y a los videntes, no sé cómo se dirá en internet, y qué está pasando hoy en día con el cobre, por ejemplo. Actualmente, los royalty no existen. ¿Por qué? Porque se les cobra a las empresas extractoras de las ganancias, se lo voy a decir en buen chileno sin enrollarme mucho. ¿Y qué hacen las empresas regularmente? Decir que están yendo a pérdida, siempre. Por ende, el Estado no recupera absolutamente nada de esas, digamos, de esa extracción. Por tanto, ¿por qué? Porque hay un caballero que empieza con letra L y termina con SIC, que tiene una empresa que es de vapores, una que es de camiones y una que es extractora. Como el contrato solamente rige para la empresa extractora de cobre siempre va a pérdida, pero la de camiones y la de vapores va siempre a ganancia. Si ese caballero no quiere ponerse ad hoc con cooperar para el país, porque él está extrayendo los recursos naturales de todos los chilenos, va a tener que repensar su negocio. Esencialmente ese es el objetivo del movimiento social patriota, la recuperación, por ejemplo, del litio, el cobre y todo aquello que está yendo del país. No estamos hablando necesariamente de una nacionalización a rajatabla, estamos hablando de obtener los beneficios. De aquí llega un privado y me dice, yo le voy a dar más beneficios que Codelco, así que no expropie la empresa, nosotros le vamos a decir, bienvenido sea caballero, pero vengan para acá los beneficios. Pero si ese caballero cree que él tiene el derecho, por un contrato, por un papel, a dañar un país completo, va a tener que afirmarse bien los pantalones, porque los socialpatriotas no somos ningunos pusilánimes. Volviendo a lo que sería proyecto político, el Estado, ¿lo achicaría, lo agrandarían, darían ministerio? El No sé. Estado necesariamente, hoy, como está, debe achicarse. Necesariamente. ¿Por qué? Porque no es ni eficiente ni eficaz. Tenemos que transformarlo en un Estado eficiente y en un Estado eficaz. Hay ministerios que deben fusionarse y hay otros que deben eliminarse. Ya lo veremos en el momento, porque no sabemos qué va a acontecer cuando tomemos el poder. Pero, sí, efectivamente. Y lo otro, los impuestos deben bajar. Es extremadamente importante la baja de impuestos. ¿Por qué? Porque necesitamos emprendimiento. Necesitamos que la gente quiera trabajar para la nación. Esto no se trata de sacarle más dinero al contribuyente, sino administrarlo de la manera correcta, que es lo que hoy día no acontece, porque se va a cosas que son poco importantes. La derecha no entiende que el Estado es necesario para la correcta administración de la comunidad nacional, no de la sociedad, de la comunidad, de la unión, de nosotros unidos por objetivos comunes. Y la izquierda no entiende que el emprendimiento es vital, porque el emprendimiento es la base de la creación de riqueza. Si nosotros no somos capaces de emprender, la riqueza no existe, es el motor de la existencia. Pero el problema es que ninguno de estos dos grupos, de derecha e izquierda, ambos ya globalistas, entienden que el mundo giró, el mundo cambió. Ese es el gran desafío de los socialpatriotas. Pedro, respecto a izquierda y derecha, aquí la gente empieza a pensar, bueno, entonces, para la gente que está viendo este programa, que de alguna forma muchos dicen, bueno, el movimiento social patriota, si no es de izquierda y derecha, que el convencimiento mental que tienen, ¿qué es? ¿Cómo podrías definir tú lo que la gente denomina tercera vía o tercera posición? En tus palabras, en manzanitas para la gente. La tercera posición política es una visión del mundo distinta de la izquierda y de la derecha,
que va en pro de la patria independiente de los medios que se ocupen para obtener ese beneficio. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a propender a lo mejor para el país, independiente cuál sea la fórmula. La izquierda cree que existe un manual del cortapalos o una ley mesiánica, porque, ojo, el comunismo se parece mucho a una religión, en la cual nos entregan todo dado y nosotros seguimos esos dogmas. La derecha funciona más o menos igual, el nacionalismo no funciona así. El nacionalismo funciona en lo que realmente es útil para el país. Por ende, lo podría explicar como el sentido común hecho doctrina. Eso es la tercera vía. Ya que hablamos sobre la vida, ¿estarían a favor de la eutanasia? Es un tema que no se ha conversado, digamos, profundamente con doctrina, pero el problema que nos da es que a rajatabla yo podría decir no estamos a favor de la eutanasia. Pero hay ciertas excepciones en las cuales históricas que a mí me agradan mucho, y puede que a la gente le dé un ataque cuando lo nombre, pero a mí me gusta mucho la muerte ritual japonesa del senpuku, del harakiri, por ejemplo, en la cual él decide por honor tomar su propia vida, o aquellos generales que deciden suicidarse en un combate porque eventualmente han perdido su honor, ya sea en cualquier etapa de la historia. Por ende, habría que diferenciar qué eutanasia, para qué, cómo y por qué. Pero si es una eutanasia que está pensada para poder cortar la vida de una persona porque eso genere un ahorro para un sistema de salud, imposible. De hecho, la eutanasia que plantea hoy, digamos, la izquierda, inviable y totalmente negada por los socialpatriotas. Hemos tenido la grata experiencia de estar con Gaspar 2 veces en el programa. Y como partido político, ¿ustedes consideran de manera directa que se postulara a Gaspar Rivas, ¿no es cierto?, como candidato? Nuestro objetivo es que Gaspar sea candidato. Yeah. Aquí lo estamos viendo. A mí ideal que fuese presidenciable, pero tú sabes que las cosas varían mucho y cambian mucho en 3 años, que faltan 2 años y medio. Así que tenemos que ir viendo cómo se va dando el panorama. Pero yo feliz. Para mí Gaspar es tremendo referente, es una persona extremadamente inteligente, muy culta, y que no ha tenido la oportunidad de demostrar su sagacidad y su capacidad mental. Que es algo que yo te diría que está muy por encima del político promedio. Eso es una de las cosas que una de las cosas que más me gusta en términos políticos de Gaspar es el hecho de que en el Congreso dijo las cosas pan vino vino. Así de sencillo. Christopher. Volviendo de nuevo al proyecto político, que creo que quedaron muchas cosas ahí dando vuelta. ¿Es necesaria una reforma tributaria en el país, según el Movimiento Social Patriota? Aparte de la baja de impuestos, la baja del IVA a los ciudadanos. Mira, después de la última reforma tributaria, claro que necesitamos otra reforma tributaria. Está hecha como con papel, no sé, está hecha con papel, lapicera. Entonces, sí, se requiere una reforma tributaria, pero en pro de la gente, no en pro del Estado o de agrandarlo infinitamente. Si este cerdo estatal ya no aguanta más, va a reventar. De hecho, actualmente lo único que hace es alimentar a grupos políticos de izquierda y de derecha que no saben ni siquiera trabajar. Y lo que tenemos que hacer es músculo estatal, no grasa estatal. Y mantendría la gratuidad de las universidades como dentro de su programa de gobierno. Si es sí, que tuviera. Ese no es un punto del cual nosotros estamos en contra, ni mucho menos. Es más, creo que es insuficiente. El joven que tiene talento, que nace en una familia desposeída, debe llegar a la más alta cúpula. El nacionalismo esencialmente cree en el mejor para los mejores. Si existe un niño que tiene habilidades para la música y nace en La Pintana, en Puente Alto, donde sea, debe tener la oportunidad de convertirse en Mozart. Y eso se lo debe la sociedad completa, la comunidad nacional completa. Por ende, no solamente es el pagarles la universidad o que puedan estudiar gratis, sino la detección de los talentos para la grandeza de la nación. Los talentos musicales, los talentos deportivos, los talentos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso hay que mejorarlo y agrandarlo. Tenemos que hacer de Chile un país que todavía no existe, un país que nosotros queremos inventar. Y eso lo van a hacer nuestros niños, nuestros jóvenes. Eso es el futuro. Pedro, José Antonio Kast, bajo mi punto de vista, no tiene idea del nacionalismo versus el globalismo. Pero eventualmente sabemos que él ha subido bajo la CEP a un 13% de adhesión en el país. 18 creo. ¿Cuánto? 18 subió. 18. Entre tantos números. Y este señor, el presidente del Partido Comunista, dijo, bueno, él nos ganó la primera partida,
él va bien y eso hay que asumirlo, dando a entender como si las elecciones fueran el próximo año o en un mes más. Ustedes, en una eventual, a mí me carga preguntar por José Antonio Cast a esta altura porque ya no... Pero, política. sí, pero ustedes en una eventual posición de elecciones, ¿ustedes se unirían con José Antonio Cast? A mí me parece prácticamente imposible. Tendría que haber una situación muy especial. ¿Por qué? Porque yo le tengo miedo a Cast. No miedo de que me vaya a pegar, porque en realidad a Flanders a uno no le va a pegar, pero le tengo miedo. ¿Por qué? Porque siento que una persona que no sabe, no conoce y no maneja los temas en profundidad. Y esas personas tienden a ser peligrosas, porque por muy bien intencionadas que sean, por ejemplo, que no entienda la idea de nacionalismo contra globalismo, siendo que hasta la izquierda la está entendiendo, significa que es una persona que o no tiene buenos asesores o es poco leída. Esa gente pasa a ser finalmente un peligro. De hecho, el otro día escuché algo bien interesante. Un caballero decía en Twitter: José Antonio Cast va a ser el Allende de la derecha. Y podría acontecer. No tiene el apoyo a su sector, no tiene apoyo en las cámaras. La gente lo apoya por ser el mal menor, no porque sea bueno, porque está harta del globalismo, absolutamente nada más. Pero yo creo que un líder, para poder salvar un país o sacarlo adelante, requiere mucho más que eso. No estoy diciendo que unirse o apoyar o tratar de hacer una alianza con uno u otro bando sea tajantemente imposible, porque las cosas en política tienden a cambiar de acuerdo a la situación que se está dando. Pero es un liberal y en realidad entiende muy poco lo que estamos hablando. Es como que él hablara chino, mandarín y nosotros, no sé, portugués. Es súper poco. Antes que siga Christopher, me recuerdo siempre una entrevista que le hicieron en la red. Y ahora ustedes los trataba de extrema derecha. Yo no sé cómo no se le cayó la cara de cuando ustedes pegaban estas pancartas. No, pero si ellos son extrema derecha, ¿con qué lógica es eso? No, lo que pasa es que no lo entiende, no logra hacer el clic mental, y es normal. ¿Por qué? Porque durante décadas, durante siglos, tal vez, nos han enseñado que existen solamente dos polos de visión. Él no logra entender, por ejemplo, que nosotros queramos la protección de los recursos naturales y al mismo tiempo queramos luchar contra el LGTB, contra el lobby LGTB. Él cree que son cosas inviables. De hecho, yo siento que en la entrevista repite lo que él cree, como que una especie de Pepe Grillo malo tuviera en un lado y un Pepe Grillo bueno en el otro, que le va dando las ideas más o menos al voleo. Ojo, no es un mal político, pero no es una persona letrada ni lo suficientemente, digamos, capacitada para dar ciertas respuestas. Hace poco escuché cuando decía: yo Codelco lo privatizaría. Entonces el caballero no tiene idea cómo funciona Codelco y cómo funcionan los royalties mineros. O sea, y eso es lo mínimo. Él es abogado. Le dice, por último, a cortarse de derecho minero, no sé. Ya, pero una política ficción ahora. Si tuvieran segunda vuelta entre Jaude y José Antonio Cast, ¿a quién apoyarían? No, es que ese es como el juego del miedo. Así Ya, juguemos. el agua hirviendo. Pero lo he mucho con todo. Lo he mucho con todo. A ver, a mí no me gustan estas respuestas, pero yo te diría que yo anularía. Yo, personalmente, no estoy hablando por el movimiento, yo anularía. ¿Por qué? Porque siento que cualquiera de los dos es un peligro por una u otra cosa. Yo no sé si quiero que le metan la mano al bolsillo al Estado o quiero que mis hijos sean homosexualizados. O eventualmente, no sé, no sabría decir qué es más malo. Quizás con Cast tendríamos más tiempo para trabajar, o con Jaude tal vez sería menos grave que destruyera el Estado-Nación. No sé la verdad. Pero yo quería cambiar un poco de tema, que es el tema del negacionismo, el tema de la ley Mordaza, como se le llama, o el hate speech. Tiene que ver con que Carmen Hertz, que fue la que creó esta comisión, ella yo creo que no tiene moral para andar haciendo algún tipo de ley Mordaza, ni mucho menos negacionismo, cuando es parte de un partido criminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me parece extraña esta situación. ¿Ustedes cómo se toman el tema? ¿Cuál es la posición del Movimiento Social Patriota con la ley Samuel? Para todas las leyes Mordaza nosotros vamos a estar en contra, siempre. ¿Por qué? Porque es necesario que exista esa divergencia, esa posibilidad de diferir. Imagínate que esto se parece mucho a las leyes medievales. Prácticamente la idea de que no se puede disentir de ciertas cosas, es una cuestión ridícula. Claro, y Carmen Hertz, yo no sé con qué cara lo hace, con 100 millones de muertos en la espalda, es una cuestión ridícula. No sé, yo no sé si esa señora no ha tomado un libro de historia, puede ser extremadamente mentirosa, mala o tonta, son las únicas tres posibilidades. Entonces, la verdad, no sé cómo se le ocurre plantear algo por el estilo. Ojo, independiente de la mordaza que quieran poner.
y me pusieran mordaza a la izquierda, a nosotros también nos parecería mal. ¿Por qué? Porque también hay gente que puede diferir, y es importante. Aunque te digo que personalmente me encantaría que se prohibiera el Partido Comunista, pero una cosa es lo que a uno le gusta y otra es lo que se tiene y lo que se debe hacer. Ya que tenemos el conflicto mapuche con la muerte de Catrillan, ¿qué podría hacer el movimiento social patriota para solucionar el problema de la Araucanía? Yo creo que nosotros terminaríamos el problema de la Araucanía, porque es bastante más simple de lo que la gente plantea en esta visión binaria del mundo. Por un lado, unos plantean los de izquierda Gualmapu, que prácticamente es dividir al país y transformarlo fragmentarlo. Imagínate lo que pasaría más al sur de Gualmapu. Y por otro lado, tiene a gente como José Antonio Kast, que responsablemente dice: voy a militarizar la Araucanía. Hay una manera de hacerlo distinta. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay más de 3.000 comunidades mapuches en el sur de Chile. Llamaríamos a todas las que no están en guerra, a todas las que no se encuentran en conflicto, y les diríamos: ¿saben qué? Nosotros les vamos a otorgar a ustedes un territorio, el cual no tiene soberanía, pero sí tiene la posibilidad de autodeterminación cultural. Van a tener sus leyes respecto a derechos de familia, van a poder tener sus consejos de loncos, van a ser protegidos sus territorios y va a ser protegida su cultura, pero sin soberanía. La única condición que le damos es que cualquier atentado terrorista y cualquier atentado contra el pueblo o la nación chilena, o contra el mismo ustedes como mapuche, sea condenado por ustedes. Por ende, la mayoría de los mapuches estarían con nosotros, trabajando como aliados con el Estado de Chile, y esta minoría radicalizada por la izquierda, por los comunistas esencialmente, quedaría fuera de este binomio. Y llega José Antonio Kast con el regimiento WIN a la Araucanía. Lo que va a hacer juntar al buen mapuche, como le llamamos nosotros, con el terrorista. El resultado va a ser crear un enemigo común. Eso pasa cuando no has leído El arte de la guerra de Sun Tzu. No te has dado cuenta que esencialmente lo que hay que hacer con este posible enemigo es dividirlo y crear alianzas, no cohesionarlo en una sola fuerza, lo cual crearía un conflicto el cual sería imposible llevar a cabo. Imagínate una Araucanía militarizada, con la ONU encima, con un montón de organismos de derechos humanos, y que para más remate tendrías la opinión pública encima. Sería una cuestión pero ridícula, inviable. Por eso le tengo miedo a Kast, porque creo que no analiza bien el panorama global, nacional, digo. Carabineros, aparte de, bueno, no todos, pero un porcentaje mayor de carabineros o no mayor, pero un porcentaje de carabineros que actuaron como delincuentes robándose 28.000 millones de pesos. Por el otro lado, a Catrillanca le dispararon 23 balas, entre eso arma de guerra en esa situación, y por lo demás no tenían ellos, Catrillanca y el chico no tenían armas, por lo tanto se comprobó de que no había un fuego a fuego. Carabineros está en la línea de fuego entre seguir o no seguir siendo una institución confiable. Hoy en día se sabe que Chatwin supo de la situación ahí en vivo y en directo, pero que había una interferencia. No alcanzó a escuchar la situación, y el PPD, entre otros, están pidiendo la salida de Chatwin en general. A propósito de Carabineros, la evolución de ventas de las empresas de seguridad entre el 2005 y el 2015 en UF llegaron a 12.206. Entonces la pregunta es, ¿eliminarías tú Carabineros o le hacías reajustes? Y si les hicieras reajustes, ¿cómo lo harías con Carabineros? Yo no le haría reajustes, le haría reformas completas. Por ejemplo, lo que hay que hacer es inmediatamente hacer un raid con todos los corruptos. Lo primero es sacarlo y cortarlos de raíz, independiente, caiga quien caiga, pero en serio, no como lo ha hecho el gobierno hasta ahora, sacando una u otra pieza. El fondo es poner un Estado Mayor completo nuevo. Además de eso, con el tema, porque hay varias preguntas que me hiciste, con el tema Catrillanca, claro, o sea, no hay cómo defenderlo. Si le dispararon estando desarmado, no hay cómo justificarlo. Es una cuestión que en realidad no aguanta ningún análisis. Yo creo que no hay nadie de ningún sector político que pueda justificar eventualmente que le disparen a una persona desarmada, incluso independiente del delito que haya cometido, porque tú sabes que en el Código Penal dice que incluso la legítima defensa debe ser proporcional. Entonces esto no aguanta ningún análisis. Respecto a Chadwick, creo que debiese renunciar. ¿Por qué? Porque a la gente derecha que se va a volver loca, porque me va a decir: oye, pero ¿cómo querés que renuncie Chadwick? Pero claro, no es por una cuestión ya de política, sino por una cuestión de manejo. No puede ser que alguien que sabiendo, porque eso de que no escuchó es una cuestión ridícula, estamos en el año 2019, o sea, ni siquiera
ni aunque existiera el telégrafo podría haber dado una respuesta como esa, que no aguanta nada más, tiene que salir, porque Piñera ahí tiene que dar un golpe de timón respecto a cómo se está dirigiendo el país. Si finalmente todos sabemos que el ministro del Interior es el que gobierna. Piñera es un ente político, y si no es capaz de gobernar su propia gente, no puede gobernar un país. Así que no sé qué más decirte. Respecto a la ganancia de las empresas de seguridad, hay que tener mucho ojo con eso, porque los países europeos malamente han tendido a privatizar la seguridad, y eso puede tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, crear pequeños ejércitos dentro de los países, lo que significaría que eventualmente el mejor postor podría tomar el poder incluso por la fuerza. Y eso es una cuestión que se viene vaticinando incluso en los libros de ciencia ficción hace mucho tiempo, que es una cuestión muy peligrosa, muy profundamente peligrosa. Así que yo no le daría tanta atribución a la empresa de seguridad privada, sino terminaríamos con un Blackwater aquí adentro que haría lo que quiere. Para el que no sabe, Blackwater es una empresa de mercenarios que presta servicios en Medio Oriente, para Estados Unidos o para el mejor postor enorme. En el tema de las Fuerzas Armadas pasó básicamente lo mismo con un tema muy, muy, muy grave, porque yo lo considero traición a la patria, y ahí yo creo que, como dices tú, la vida tiene calificación, porque ellos merecían ser colgados en la plaza pública para que todos vieran cómo le vendían armas a los narcos. ¿Cómo lo harías tú para reinventar el tema de la Fuerza Armada? ¿La Fuerza Armada o de Carabineros? Fuerza Armada, en este caso. En general. Lo primero es evitar que sigan estando guata, como me dijeron el otro día. En todo sentido de la palabra, como dijo el mismo caballero que me lo comentó. Estar en guata mentalmente, es decir, son un ejército sin guerra, que no cumple ningún objetivo. Están en guata porque se dedican a tomar una gran cantidad de presupuesto en el casino, entiéndase el casino oficial, en el cual lo único que se dedican es a tomar. Por ende, habría que hacer una reforma a nivel espiritual también de las instituciones. Además de la reestructuración interna, tendría que ver con sacar el Estado Mayor, crear un nuevo Estado Mayor, que el presidente tenga más atribuciones sobre la Fuerza Armada, bla, bla, bla. Una reforma espiritual. ¿Qué significa eso? Que entiendan que ellos son parte de la nación y ellos son el pueblo en armas. Ellos representan lo mejor, o debiesen representar lo mejor de nuestro pueblo, porque ser militar era equivalente en el tiempo a ser un entregado espiritualmente a la patria. Hoy en día se transformó en un botín político, y eso tiene que acabarse, y solamente va a solucionarse con un espíritu común, y ese espíritu tiene que emanar de un Estado y de una nación que empodere a su propio pueblo y empodere a las propias Fuerzas Armadas y las empape nuevamente de nacionalismo, porque si no, se terminan transformando en un grupo de Boy Scouts con escopeta, que es una cuestión que no aguanta ningún análisis. De hecho, Carabineros debiese abocarse esencialmente a lo preventivo, y a la Policía de Investigaciones darle las facultades de investigación con las cuales actualmente chocan. Hay que aumentar los presupuestos en investigación, hay que aumentar los presupuestos en prevención, incluso una reforma completa hasta del uniforme. Deberían andar con zapatos para correr, no con zapatos de suela. Debiesen evitar incluso quemarse como se queman aquí en los Carabineros parados al lado de la moneda. Es una cuestión que hay que hacer entera de nuevo. Hay que repensarla para el siglo XXI. El carabinero promedio debiese competir en una olimpiada y ganarla, porque debiese ser un deportista que es parte de la nación completa, que es un orgullo para su propio pueblo. Pero hoy en día pasa a ser una especie de jefe Gorgori venido a menos, porque ni siquiera alcanzan a hacer ese paralelo, y eso no puede suceder. Así que el cambio, además de físico y estructural, debe ser del espíritu que mueva a esa institución. Eso es lo que lo va a cambiar todo. Volviendo a las Fuerzas Armadas, ya que tenemos conflictos abiertos en el norte, y ahora una apertura entre lo que sería la limitación entre campo de hielo, también se acaba el Tratado Antártico en un par de años. ¿Cuál sería el rol del ejército chileno en tiempos de paz? Cuando Napoleón elegía a sus oficiales, le hacía un examen muy interesante. Les ponía varias locaciones del mundo y él les preguntaba cómo defendería cada locación. Una de esas locaciones era Chile. ¿Cómo defiendes a Chile del triple entrente, la posibilidad de que te ataquen por todos los ángulos o que eventualmente te aplasten porque eres un país que se está cayendo al precipicio finalmente?
La respuesta correcta era, no es posible defenderlo. Por ende, se genera la estrategia de prevenir la guerra. Es decir, estar lo suficientemente preparado para disuadir un posible conflicto. Es lo que vinieron haciendo regularmente las Fuerzas Armadas hasta hace unos 10 años atrás. Carabineros tiene que abocarse a la seguridad interior de nuestro país. Es decir, todo lo que estamos conversando junto con la PDI de investigación y prevención del delito. La Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército deben dedicarse a disuadir la posibilidad de un ataque, además de ser un organismo cercano a la sociedad. Y nuestros jóvenes se empapen del espíritu de la protección de la nación. Y nuevamente, ahora me van a decir que soy militarista y los de derecha van a aplaudir. Y nuevamente, el regimiento esté dentro de la comunidad. Yo me acuerdo que cuando era chico salíamos todos a mirar todos los domingos, a ver marchar al regimiento que nos quedaba cerca, porque todos los domingos marchaban. Eso tiene que volver a acontecer para que se vuelvan a amar y se vuelvan a respetar. Finalmente, la única solución va a ser mantener el país unido. Es la única forma. Cuando tú logras cohesionar a la sociedad completa, a la comunidad nacional completa, hacerla una sola fuerza y que lucha por objetivos comunes. Eso es lo que necesitan las Fuerzas Armadas. Hacerse parte del objetivo que es la nación y la grandeza de nuestra patria. Pero en estos momentos ya tenemos, mira, tenemos un ejército combinado con Argentina, que es el Club del Sur. Estamos invitados a uno de los, bueno, lideramos una de las ejercicios armados de la Armada más grande del Pacífico. Ayudamos con los cascos de la ONU en Haití. Tampoco nos molestaría que tuviéramos una intervención apoyando a otros países usando el ejército chileno. No, para nada, sería súper positivo. Pero no nos olvidemos de lo que dice Bismarck, que esencialmente la guerra es la política continuada por otros medios. Lo que quiere decir en el fondo es que el militar baila al son de la política. Por ende, que hoy en día estemos de amigos con uno u otro bando no significa que así va a ser mañana. Por ende, tenemos que estar preparados para todo y manteniendo siempre nuestra posibilidad de defendernos y de mantenernos independientes. Eso es. Consulta Pero, a no tener más que no, pero ningún problema, obviamente, si se puede ir a ayudar a otra parte, habiendo ya ayudado todo lo que podemos nosotros dentro de la nación, bienvenido sea, y si podemos trabajar en conjunto con los demás países, espectacular. A propósito de los militares, han salido algunas voces hablando respecto a los chicos del Sename. Esta es una teoría que anda dando vuelta, porque tenemos en claro de que 240.000 pesos APP se gasta en un chico del Sename y 700 y tantos mil pesos en una persona de la cárcel. Las estadísticas hablan de que 1 de 3 chicos después está en la cárcel, o sea, tenemos un círculo vicioso en la sociedad nacional. Y eso es gravísimo porque si nosotros tuviéramos prevención con los niños, rehabilitación con las cárceles, quizás terminaríamos con las cárceles. Esto es una hipótesis basada en estos números. Pero hay una teoría que podría nacer desde la perspectiva de que quizás a los chicos se les pasara a las Fuerzas Armadas en una unión nueva de creación de una gran élite. Porque como se sabe, ¿no es cierto?, los chicos pueden, dentro de las Fuerzas Armadas, los jóvenes pueden hacer carrera. Pero si tú los motivas, si tú les entregas, ¿no es cierto?, disciplina, una imagen ideal donde la nación sea al fin y al cabo tus padres, creo que los podrías convertir en una gran élite para las Fuerzas Armadas y, por supuesto, una inversión para Chile. ¿Cómo solucionaría el tema del Sename, que es tan importante, Pedro? Miren, lo que tú dices es algo que conversamos y que sueño prácticamente todos los días, personalmente. Creo que también ahí tengo una fijación con poder ayudar a los jóvenes y a los niños. Mira, eso de crear esta especie de escuela militar de niños, que es lo que tú estás diciendo finalmente, es una idea que nosotros hemos dado muchas vueltas. Piensa que un militar promedio, un PDI promedio, un carabinero promedio se jubila a los 50 años. Es extremadamente joven. Quizás podríamos emprender, ocupar toda esta fuerza para poder educar a estos jóvenes y a estos niños. Piensa que lo que necesitan es una familia, es disciplina, es lealtad y objetivos. Por ende, no me parece pero absolutamente nada descabellado transformarlo en escuelas militares o escuelas premilitares, como sucedió durante décadas y donde se ha hecho miles de veces. De hecho, la idea de que los niños entraran a los 12 años al ejército era justamente evitar la carga que tenían que llevar los padres en la antigüedad, año 1800, 1700, del 1500 en adelante. Entonces, quizás debiésemos volver a esa vieja idea. Esencialmente, hemos pensado un millón de veces que el Sename lo que tiene que transformarse es la cantera de talentos. No todos pueden ser militares,
pero sí pueden haber artistas, músicos y otras cosas por el estilo. Por ende, y están ahí, están 24/7 para que los eduquemos y para que les demos esencialmente todo lo que se les ha privado. Ese es la arcilla con la cual nos ha trabajado, es el mármol de la patria, con el cual podemos hacer nuestras grandes obras. Ahí está nuestra Capilla Sixtina, en el Sename y en todos los niños que están abandonados. Pero lamentablemente no hay visión política, no hay una visión conjunta de nación. Y mientras esa visión conjunta y esa visión política no exista, van a seguir abandonados. Pero la idea del nacionalismo es justamente rescatarlos y hacerlos trabajar en conjunto, ya sea como militares, músicos, artistas o lo que sea, y darles una oportunidad. Y que todo aquel que no entró al Sename diga, pucha, no, yo no tuve la oportunidad de entrar al Sename. Que finalmente sea un beneficio, sea una perla en tu currículum, y no al revés. Entonces, eso no es uno de los sueños que nos convoca. Salvarlos, porque lo que están sufriendo no tiene nombre. Es una tortura en democracia, en libertad y en un mundo moderno. En este momento están siendo violados y maltratados, mientras que otros están hablando de si Daniel o Daniela Vega es hombre. Y en el fondo nadie está preocupado de los verdaderos puntos y de la verdadera esencia de nuestra nación. Nuestra patria se desangra por nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Y seguimos preocupados de estupideces que no le importan a nadie. Entonces, la fuerza va a radicar justamente cuando logremos salvarlos a ellos. Y una de las posibilidades que das tú es totalmente viable. Te lo aseguro, en 5 años tendríamos campeones del mundo en un montón de ramas distintas. Les gusta el fútbol, quizás podríamos tener campeones de natación, campeones en bicicleta, en ciclismo, en levantamiento de pesa, en MMA, en judo, en karate, en lo que fuese. Pero lamentablemente no hay visión para eso. Y nos estamos gastando los recursos en un curso para que los trans puedan hablar como mujeres. Eso es inentendible. Y una cuestión que no resiste ningún análisis. Entonces, ese es parte de nuestro sueño. El mejorar esa situación. La ridiculez que vimos, esta posmodernidad que nos está aplastando. Porque eso es, nos está destruyendo. Debido a los últimos 15 minutos que nos van quedando, me quedó algo en el tintero respecto a otro tema que viene a ser el tema de la nacionalización de los recursos naturales. Porque nacionalizar en realidad no cuesta tanto, o sea, sin entrar tanto en detalles técnicos, la expropiación ha sido algo común en Sudamérica, basta con mirar a nuestros vecinos, y con diversos resultados en sus cometidos. O sea, ojo, más allá de que sea buena o malo en la moralidad política, esto ha tenido diversos resultados que han sido muchas veces positivos y otras veces negativos, como en Venezuela. La pregunta es, más allá de los pensamientos políticos, Pedro, ¿nacionalizar para qué y con qué fin en Chile? La nacionalización, ojo, no tomes la nacionalización como nacionalizar arrebatándole a los privados necesariamente. Es lo que te comentaba anteriormente. Nosotros necesitamos o nacionalizar el recurso o nacionalizar al empresario. Son las dos posibilidades que tenemos. El objetivo es el beneficio para la nación. ¿Por qué? Porque si estás explotando algo que le pertenece a todos los chilenos, además de ti, deben obtener beneficios. Ese es el objetivo general. Por eso, hay mucha gente que se asusta cuando nosotros decimos, es que hay que nacionalizar tal tema. Sí, lo que queremos es mayor cantidad de beneficios. Si tú me dijeras, por ejemplo, quiero nacionalizar tal cosa, pero no sé si voy a obtener beneficios, en realidad no vale la pena. Por eso debe ser estudiado por los mejores profesionales del mundo, que curiosamente están en Chile, y que te digan, tal porcentaje se puede nacionalizar, tal porcentaje no se puede nacionalizar. Este empresario bastaría con cambiarle esta cláusula en el contrato para obtener tales beneficios. Y esa sería la base para todos los cambios que hemos conversado. Así que es para eso, para poder parar la olla, para poder ayudar a nuestra propia gente. Eso es el objetivo. Y que deje de ser, obviamente, Codelco una caja pagadora de los partidos políticos. Para la derecha, esto es como una cabeza con piojos. La cabeza es necesaria, obviamente, porque te sirve para pensar y otras cosas por el estilo. El piojo es el operador político, que está sacando sangre de arriba de la cabeza. Para el comunista, para la derecha, lo que hay que hacer para matar los piojos es cortar la cabeza. Para nosotros lo que hay que hacer es sacar los piojos, nada más. No es mala per se. Y esa es una de las grandes diferencias con los grupos de derecha regulares, con la UDI, RN o cualquier otro grupo que se autodenomine de derecha. Pedro, con respecto a otro tema, para que vayamos avanzando todos, Donald Trump dijo que la Reserva Federal es su mayor amenaza. Podemos discrepar si la Reserva Federal
¿Es o no privada? ¿Qué opinas tú de los bancos centrales en la Reserva Federal? ¿La sacarías, no la sacarías? Ya me agrandaste, o sea, ser presidente de los Estados Unidos, ya, me imagino. Aunque acá en Chile la Reserva Federal es bastante autónoma. Pero ¿cómo lo harías tú? O sea, ¿mantendrías tú estas situaciones o no? A ver, si yo fuese Donald Trump, lo que haría sería quitársela eventualmente a estos grandes poderes globalistas. Y tendría una guerra y probablemente terminaría con una bala en la cabeza, pero bueno, no vale la pena, ¿ya? Porque es lo que quiso hacer Kennedy esencialmente. Cuando posteó porque él posteó casi literalmente lo que les voy a decir, la Reserva Federal no tiene idea, no sabe un carajo de economía, no tiene idea de lo que está haciendo. Un Rothschild le escribió abajo, cállate imbécil, que es uno de los banqueros más importantes y más prominentes del mundo. Esa es la lucha. Esta banca internacional globalitaria contra los Estados-naciones. Y si Donald Trump tiene la oportunidad para recuperar la Reserva Federal, yo te digo, se volvería el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Es así de sencillo. Podría salvar a su nación completa. Hubo tres personajes que intentaron hacerlo. Jackson, si mal no recuerdo, por favor corríjanme si me equivoco, Kennedy y Abraham Lincoln. Todos terminaron muertos. Y si Trump saliera airoso de esa empresa, sería único, histórico. Salvaría quizá a Estados Unidos y quizás te pasa el mundo entero. ¿Pero por qué dices tú que salvaría a Estados Unidos en términos económicos? Porque esencialmente, a ver, para los que no sepan, la Reserva Federal lo que hace esencialmente es venderle el dinero a Estados Unidos. Y ese dinero es dinero deuda. El dinero deuda es aquel dinero el cual, para tú poder pagar la deuda que genera cada billete de 1.000 pesos, de $1, tiene que generarse más dinero. Me explico. Te vende un privado el billete de 1.000 pesos a 1.100. Por ende, cada vez que te entregan un billete, se genera una deuda mayor. Y esa deuda empieza a agrandarse y a generarse y otras cosas por el estilo. Para el que no sepa, la Reserva Federal es un conjunto de bancos. Y esos conjuntos de bancos internacionales son los que le venden el papel moneda a Estados Unidos y el símbolo del dinero, ¿ya? Entonces, lo que haría esencialmente es terminar con su deuda externa, o por lo menos frenarla. Lo ideal sería que dijera, no voy a pagar más la deuda externa y nunca más ustedes me hacen billetes. Si eso llegase a acontecer, eventualmente terminaría con la esclavitud de la usura, la esclavitud del dinero. O sea, es bastante interesante esa situación para que más o menos la gente lo vaya... Es un tema muy largo. Lo vayan a analizar. Bueno, digamos que Rothschild sí es un banquero. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el tweet del cual habla Pedro. Ahí está el tweet, ese es. Cállate, eso le dice. Le dice, cierra tu maldita boca, ¿no es cierto? Tú necesitas que tu gobierno se estabilice y cada vez que abres la boca terminas haciendo bajar los mercados. Así que para que no crean que esto es conspiración, chicos, ahí está. Ahí está el tweet para que le vean que es real. David Rothschild, él es el que lo... Especial. Christopher, por favor. Para finalizar, la última pregunta sería, ¿qué opinas del auge de la derecha extrema en Alemania y con personajes como Alexander Dugin? A ver, eso es Rusia. Alexander Dugin es Rusia, el AfD es en Alemania. Exacto, son dos preguntas. El AfD hoy día, tú sabes que el jefe de la AfD fue golpeado el día de hoy. Le partieron la cabeza unos antifascistas encapuchados. No son extrema derecha, son nacionalistas, y justamente están llevando la misma batuta que estamos llevando nosotros, que es una inmigración controlada y sana para el país, la familia, la patria y la identidad nacional, además de la justicia social. Esos 5 puntos son los que están defendiendo, y hoy día le rompieron la cabeza al jefe. O sea, imagínense lo que están haciendo estos globalistas o estos enemigos de las naciones para poder evitar el crecimiento de estos grupos. Lo que no saben es que ahora que le rompieron la cabeza al jefe, van a haber 1 millón de gallos más que se van a levantar para apoyarlo, porque así acontece. El día que a uno lo hagan mártir, van a levantarse 1 millón detrás de nosotros, y el otro día vamos a hacer gobierno. Así que, bueno, tontos, idiotas, no saben que estamos dispuestos a morir por esto. ¿Y de la figura de Dugin? La cuarta posición de Alexander Dugin, el Rasputín de Putin. Una persona muy interesante, tiene libros que son realmente de cabecera, pero lamentablemente a mí no me gusta todo el cuento esotérico que trae detrás, porque si uno empieza a andar un poco, a raspar un poquitito en la cuarta posición, hay todo un tema euroasiático como una especie de entidad espiritual, y todo eso yo no, la verdad no comulgo mucho, ¿ya? Pero la cuarta posición sigue siendo interesante, que para mí es tercera posición y que plantea un mundo multipolar que en realidad es totalmente real.
Consulta, Pedro, en los últimos 6 minutos. A propósito de, porque yo también estuve viendo otra entrevista y tú hablabas mucho de Adrián Salvucci, que es el creador del proyecto Segunda República. A propósito de Adrián Salvucci, chicos, él va a estar con nosotros en la primera semana de marzo. ¿Okay? Vamos a estar haciendo una serie de 4 episodios respecto al Plan Andinia, donde va a estar Eugenio Tuma, que fue senador por la República, Adrián Salvucci, va a estar el director de la Comunidad Sionista Argentina y el director de la Comunidad Judía Chilena. Así que hablemos respecto a ese tema. ¿Qué opinas tú de Adrián Salvucci respecto a su proyecto de la Segunda República, Pedro? Bueno, mi amigo personal Adrián Salvucci, la verdad no puedo decir cosas malas porque es un amigo de toda la vida y te diría que es una de las personas de las cuales nosotros hemos bebido de las fuentes de su nacionalismo. Él como economista es increíble, tiene unos libros, Vampiro y Buitres Financieros, increíbles, El cerebro del mundo, son libros que hay que leer. Entonces, espero yo de hecho también tenerlo pronto aquí en Santiago para poder hacer una conferencia conjunta y poder trabajar en conjunto. De hecho, el sueño sería que los socialpatriotas y Proyecto Segunda República tomaran la batuta en sus países para poder hacer un trabajo conjunto. Adrián Salvucci es un camarada, es un hermano y es un amigo, así que tiene las mejores referencias, además de ser un politólogo, economista de corte mundial. O sea, el movimiento social patriota 100% comprometido con la Segunda República. Totalmente. De hecho, en algún momento nosotros, yo me acuerdo hace unos años atrás, de decirle a mi mujer, qué ganas de conocer a Adrián Salvucci, qué ganas de poder conversar con él. Y hoy en día estamos a la paz. Y eso para nosotros es un honor, realmente es un honor. Somos totalmente seguidores del Proyecto Segunda República. A propósito de eso, Adrián Salvucci se ha mostrado muy crítico con el Plan Andinia. ¿Cuál es tu posición respecto a esta situación? Mira, la verdad es que lo desconozco en profundidad. No tengo mayores antecedentes del tema, sé de qué se trata, pero mientras no tenga antecedentes reales y efectivos en la mano, no puedo tener una opinión tan antojadiza. No puedo opinar que algo que desconozco, la verdad. De hecho, vimos en una entrevista que comunidad mapuche en Argentina y acá en Chile ya se están quejando de presencia de esos personajes. Claro, imagínate que ni siquiera te atreves a nombrarlo, ¿cómo serán de poderosos? No se puede nombrar, por eso. No, la verdad, lo desconozco, y si algún día hay que condenarlo, lo vamos a condenar, pero con pruebas en la mano, la verdad, no podemos tomar actitudes ni posturas sin saber qué pasó realmente o qué pasa. Bueno, a propósito de que me recordaba respecto al tema de los disparos en la cabeza, que los presidentes que intentaron emitir dinero soberano sin deuda en el mundo eran Lincoln, Kennedy y Hitler también. Jackson en Estados Unidos. Bueno, si nos ponemos también en el exterior, tienes al tigre de Damasco, tienes a Gaddafi también. Gaddafi con Libia, tienes a Putin, que lo estuvo intentando, todavía lo está intentando en algún momento, tienes a Víctor Orbán, que también está haciendo el intento, así que en realidad hay como varios referentes a nivel mundial y a nivel histórico que han tratado de hacer dinero soberano, que esencialmente es lo que debe hacer todo pueblo libre. Imagínense, ni siquiera podemos tener dinero propio, nos seguimos endeudando, y es lo que les digo siempre a todo el mundo. Nos dice la deuda externa está creciendo. ¿A quién le debemos plata? ¿Existe alguna entidad? Y todos me dicen a la ONU. La ONU no hace dinero, es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está ligado al Banco Mundial, y el Banco Mundial a todas estas grupos de poder en el fondo. Lo que hacemos al estar sometidos a la ONU es estar sometidos a los grandes banqueros internacionales. Y justamente la forma de liberarse de este vínculo es creando dinero soberano, dinero propio, como lo hizo Argentina, por ejemplo, con los patacones, que tuvieron que llegar eventualmente de la ONU y del Fondo Monetario Internacional a detenerlo, no porque estuviera mal, sino porque estaba funcionando. Dinero propio, dinero argentino. Creo que son cosas que hay que imitar. Christopher, pero estamos lamentablemente llegando al final de la entrevista. Genial, se nos pasó volando. Hablamos de 1.000.000 de temas, de principio a fin. Vamos con un poco de reflexión, 1 minuto para que cada uno termine, ¿no es cierto?, su posición respecto a lo que quiera. Christopher, por favor. Bueno, ahora me fui más feliz que la vez pasada porque primera vez que puedo escuchar realmente el proyecto Movimiento Social Patriota y son ideas totalmente geniales. O sea, no hay nada como te lo pintaban en la tele, nada, así es que lo vienen a atacar, pero bueno, ahora que realmente tenemos al vocero, no, un agrado totalmente compartir con Pedro y reflexiones sobre las ideas son totalmente razonables. ¿No? Es todo lo que nosotros queremos como país. O sea, te lo puedes
te lo pueden explicar mejor ahí, Pedro, para sus últimas reflexiones. Pedro, por favor. Porque me estaba pasando. A ver, quiero que le quede claro a todo el mundo que esté escuchando y que esté viendo que este es nuestro gran sueño. Esta es nuestra visión grandiosa de lo que puede ser nuestra nación. Es nuestro sueño de un país comunicado, de una patria que puede crecer exponencialmente, de una conexión con la naturaleza, de justicia social existente, pero también de un pueblo que se sienta parte de un todo. Nuestro sueño es ver una patria que todavía no nace, que no existe. Es tener una nueva visión del universo y entender de otra forma el mundo que nos rodea. Nuestro sueño está en tener lanzaderas espaciales, en lograr tener un transporte público que funcione, en trabajos dignos, desde el trabajador más humilde hasta la persona más rica, y que se sientan todos partes de uno solo. Es terminar con una lucha de clases fratricida y terminar con los beneficios de unos pocos que aplastan a otros muchos. El sueño social patriota es esencialmente crear un mundo nuevo a través de la visión nacionalista y de la visión del mundo. Es decirle al rico que es parte de un todo, y al pobre que también es parte de un todo, que ninguna es una entidad aislada y que todos debemos trabajar en conjunto. A eso se aboca el movimiento social patriota. Nos han dicho por ahora que somos simplemente soñadores, pero les voy a decir que lo que somos es visionarios. Algún día se van a dar cuenta que nosotros teníamos razón y que nuestro pueblo podía ser otro, y que usted que está escuchando este audio puede ser parte de esta gran comunidad y del sueño conjunto. Lo único que necesitamos es que confíe en nosotros y nos dé la oportunidad para luchar por usted, para luchar por una sola patria y por una gran nación unida. Porque desde la persona más humilde hasta el anciano más pobre, hasta el jubilado, hasta el joven que se encuentra en un hogar del Sename, merece una oportunidad para ser grande, para luchar por una nación de manera conjunta. Este es el sueño que llevamos adelante y por el cual estamos dispuestos a morir y llevar adelante nuestra lucha hasta el final. Así que, aunque digan y crean y sientan que esto es puro fanatismo, es puro amor por nuestra nación y amor por el futuro que todavía no existe. Si usted, señora, caballero, niño que está escuchando, tiene fuego en su interior, siente el llamado en su estómago, este es el momento para que se una, porque en unos años va a ser demasiado tarde y se va a preguntar por qué no se unió antes. Esta es nuestra lucha, va a ser nuestra salvación, va a ser nuestro martirio y algún día va a ser nuestra resurrección. Maravilloso, Pedro Guzmán. Para los que se quieran inscribir a esta gran lucha por la patria, www.movimientosocialpatriota.cl. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Cristian. Y la próxima semana vamos a comenzar la serie de 3 episodios con el tema Sename, ya que lo estábamos tocando en este episodio también. Vamos a estar con Edison Gallardo, el que escribió Mi infierno en el Sename. Así que vamos a tocar algunas cosas bastante extrañas y muy terribles que nos ha tocado como sociedad. Muchas gracias, chicos. Te agradezco tu tiempo, Pedro, toda tu ganas de querer participar de esto y tu apoyo. Christopher también, como siempre, muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao.